Continuemos con nuestra revisión de diferentes técnicas estadísticas. Ahora nos tocaría, después de haber visto el test de una proporción, pues el test de una media. Y en concreto vamos a hacer el primer test de la media, que es el test de la TED-Student, que es de una media, de una población. Igual que el anterior veíamos el test de una proporción, pues ahora el test de una variable cuantitativa. Y en principio vamos a suponer que es normal, que es campana de Gauss, que se ajusta a una distribución normal. Porque de esta manera, si os acordáis en el tema 6, en las distribuciones, veíamos la distribución, o la familia de distribuciones TED-Student, que surgía como consecuencia de una operación hecha con normales independientes y con distribución normal 0,1. Si os acordáis de esta expresión que vimos en su momento. Por eso se les llama tanto a la G cuadrado como a la TED-Student como a la F de Fisher distribuciones derivadas de la normal, porque operando con normales 0,1 independientes, se obtiene estas tres distribuciones con distintas operaciones, evidentemente. Entonces, el test de la TED-Student de una muestra, de una población, con una muestra de una población, evidentemente, nos va a... si suponemos normalidad de la variable de donde se toma la muestra, pues el estadístico de test, que es este de aquí, es TED-Student, porque estamos haciendo justo esto que os decía. Estamos, fijaos, una normal 0,1, ¿de acuerdo? Una normal 0,1 la dividimos por una raíz cuadrada de un promedio de cuadrados, de una G cuadrado, porque si os acordáis, la G cuadrado es precisamente una suma de normales al cuadrado, normales 0,1 al cuadrado. Vale, pues esta operación, si es normal cada una de la variable de donde se ha tomado la muestra, por lo tanto la muestra es un vector de variables independientes idénticamente distribuidas y todas normales, pues aquí les damos la media, la media, y la dividimos por una sigma, pero como esta sigma surge como consecuencia de una suma de cuadrados, ¿no? Pues esto también es una G cuadrado, ¿no? Es la operación que os comentaba aquí al ver esta TED-Student. Justo estamos en esta situación de aquí. Bien, entonces el test es este, y si es cierta la hipótesis nula, o sea que la mu es mu sub 0, acordaos, mu sub 0 quiere decir en este caso un valor concreto, un valor concreto. Ahora veremos un ejemplo, imaginaos en este ejemplo que yo quiero contrastar si en un grupo de personas determinado, una serie de pacientes que tienen una determinada patología, si puedo aceptar que, yo qué sé, la hemoglobina, la media de la hemoglobina de este tipo de pacientes, poblacionalmente, es 13. Es 13. Versus la alternativa bilateral de que es distinta de 13. Aquí, de nuevo, como en el caso anterior, podemos hacer un bilateral, un unilateral derecho, un unilateral izquierdo, como veíamos el otro día con el test de proporciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues este es el estadístico de test. Que si es cierta la hipótesis nula, bajo la hipótesis nula, decimos en estadística, bajo la hipótesis, quiere decir, en el caso de ser cierta la hipótesis nula, ya tenemos un estadístico, una distribución, un estadístico que conocemos su distribución como variable, como siempre. Tenemos la dualidad esta que nos acompañará continuamente en estadística. Decidimos a través de estadísticos como este, y estos estadísticos tienen como tienen una dualidad. Por un lado son variables, varían según la muestra, y para todas las muestras posibles que yo pudiera tener de tamaño n, pues la distribución, la variabilidad, si fuese cierta la hipótesis nula, fijaos el montaje, es un montaje hipotético brutal, gracias a toda la teoría que conocemos y que hemos visto en las lecciones anteriores, evidentemente. Pues esto, si es así, sigue una distribución TED-Student, con el valor del parámetro, el único parámetro de la TED-Student, que es n-1, el valor del tamaño de muestra menos 1. Equivalentemente, el intervalo de confianza será este de aquí.
para una alfa determinada. Si es del 95%, esta alfa será 0.05. ¿De acuerdo? Y ahora lo veremos cómo lo construimos. ¿De acuerdo? Bien, esto suponiendo normalidad. Suponiendo normalidad. Si no hay normalidad, bien. Claro, el problema es, si no hay normalidad, ¿qué pasa? Tendremos alternativas. Tendremos alternativas. Veremos test estadísticos que se llaman no paramétricos, que, digamos, parten de una distribución más general, o sea, no una campana de Gauss, sino de una distribución, por ejemplo, continua, que sea continua, pero no necesariamente una distribución normal. Los veremos más adelante. Pero de momento, lo que sí que es interesante que tengáis en cuenta es que si el tamaño de muestra es muy grande, ya veremos que esta t-de-student va adquiriendo una forma de campana de Gauss. Y de hecho estas variables, si la muestra se toma de una variable que no es normal, pero el tamaño de muestra es suficientemente grande, y claro, aquí el suficientemente grande es problemático, es problemático, siempre es problemático en estadística, porque claro, dependerá de la variable esta no normal que tengamos, lo anormal que sea la variable. El ritmo de llegada a la distribución normal, está el teorema central del límite que decíamos, ¿no? Que veíamos, no es el mismo según la variable original, ¿no? Por eso, sobre todo si el tamaño de muestra es pequeño, es necesario trabajar con algún test no paramétrico, como veremos más adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de momento no os los comento. Vamos a suponer este caso, veremos más adelante estos test no paramétricos, pero en este caso es un test paramétrico, o sea, vamos a suponer normalidad y por lo tanto estamos en la aplicación del test de forma exacta, que llamamos exacta, no asintótica. ¿De acuerdo? Asintótica sería, pues, no hay normalidad, pero a lo largo del tamaño de muestra, por esto del teorema central del límite, pues, bueno, va convergiendo, este estadístico se va comportando progresivamente como una distribución normal, y al restarle la mu y dividir por su error estándar, pues estamos estandarizando esta normal a una normal 0,1. Y de hecho ahora veremos en la tabla de la t-de-student que cuando la n es muy grande, la forma de la t-de-student ya adquiere una forma de normal 0,1, tiene una forma de normal 0,1. Bien, por lo tanto, este sería el intervalo de confianza del porcentaje que queramos, y en función del porcentaje esta alfa será distinta. Y mirar en las tablas el valor correspondiente. Vamos a ver un ejemplo y así seguramente lo entenderemos más. He hecho unos números que cuadren, que encajen bien para manejar las tablas, etc. Mirad, imaginaos que suponemos, y esto también lo tendremos que ver en su momento, esto de suponer una normalidad, como lo podemos comprobar, que queremos contrastar si la media poblacional es 13 respecto a que es distinta de 13. Imaginemos que hemos cogido una muestra de 25 pacientes, a los que les hemos hecho una analítica, medimos la hemoglobina y la media muestral, esto es la media muestral, en esta muestra de tamaño n, es 12,25. La media nos ha salido 12,25. Y la desviación estándar muestral, que siempre ponemos S sub n, pero se entiende que es la corregida, que es la que se divide por n-1. Se escribe así, pero siempre se ha calculado la corregida, la n-1, la que se divide por n-1. Bien, es 1, supongamos que es 1. ¿De acuerdo? Bien, pues aplicamos el test, el estadístico de test, ¿veis? Y la realización del estadístico de test es menos 3,75. ¿De acuerdo? Bien. Estamos hablando de la distribución t-de-student, o sea, la t n-1, como son 25 el tamaño de muestra, es la t24. La t24. Vamos a la t-de-student. Esta es la t-de-student, y este es el valor del parámetro v, 24. Estamos en esta fila de aquí, ¿vale? Fijaos una cosa, si yo quiero construir, como hemos visto en el test anterior, una zona crítica de rechazo, aquello que decíamos al principio, ¿no? De que nos interesa estadísticos, ¿no? De test, en el contrastes de hipótesis me va a interesar estadísticos que tengan polaridad, que haya una zona donde pese una hipótesis y otra zona u otras zonas, en el caso
que nos ocupa ahora, que pese la alternativa. Aquí la nula es que la media es 13, ¿de acuerdo? Esta mu sub 0 que establecemos 13, fijamos como 13 en este caso, y la alternativa es que es distinto de 13. Bien, pues aquí tengo, lógicamente, fijaos en este estadístico de test, lógicamente esto, si la media se va aproximando a la mu sub 0, al valor de 13 en nuestro caso, esto se aproximará a 0. Por lo tanto, ¿dónde es la zona de influencia de la hipótesis nula? En el centro. Y cuando el valor de la verdadera media poblacional se aleje del valor que yo estoy planteando como hipótesis, este mu sub 0, en nuestro caso 13, cuando se aleje de 13 para arriba o para abajo, y en este caso me interesa para arriba y para abajo porque es bilateral, si fuera unilateral me interesaría solamente si se va hacia el lado al que está afirmando la alternativa, si es mayor, pues hacia, si es más grande que 13 y si es la alternativa mu menor de 13, si es más pequeño de 13, buscaré las zonas de influencia de la alternativa en función del tipo de alternativa que tengo, si es bilateral, unilateral derecho o unilateral izquierdo. ¿De acuerdo? En este caso, como es bilateral, este menos 3,75 me ha dado negativo, porque el valor es más pequeño que 13. Entonces, fijaos que yo si construyo esta zona crítica de área 0.05, ya no os lo he puesto aquí, se supone que estoy estableciendo una área de 0,05. Bueno, pues si voy a la tabla, fijaos que tengo que buscar en el 24, ¿veis? El 0, ¿veis? 0,025, que es el área a la derecha, es esta alfa, ¿veis? 0,025. Pues es el 2,0639, yo he puesto 2,064, ¿veis? 2,064 o 2.064, aquí menos 2.064, ¿de acuerdo? Esta es la zona crítica. ¿Dónde ha caído el menos 3,75? En la zona crítica. Aquí, pero si hubiera caído aquí, hubiera pasado lo mismo, si hubiera sido un valor por encima, y bastante por encima para que hubiera caído en la zona crítica. Por lo tanto, desde un punto de vista, digamos, de caer o no en la zona de rechazo de la hipótesis nula, está claro, aquí rechazamos la hipótesis nula. No podemos aceptar, viendo lo que yo estoy viendo en mi muestra, que la media poblacional de estos pacientes sea 13. Poblacional. Muestral es 12,25. Poblacionalmente no puedo decir que es 13 ya con estos datos. ¿De acuerdo? Bien. El p-valor, aquello que os comentaba también de que ahora ya con los softwares calculamos un p-valor, no lo hacemos mediante una zona crítica. Bueno, pues el menos 3,75. ¿Por qué he elegido estos valores? Para que me cuadre muy bien y veáis cómo se ha calculado, cómo lo calcula una máquina, como un software cómo lo calcula el p-valor. Fijaos, menos 3,75, ¿correcto? Bien, si yo voy siguiendo esta línea de aquí, ¿veis? Tengo el 3,75 aquí, el 3,74,54, prácticamente 3,75, ¿veis? Este valor de 3,75... a su derecha tiene un área de 0,0005 a su derecha. Y por lo tanto, a la izquierda del menos 3,75 también tengo un área de 0,0005. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, estoy hablando de 3 ceros y un 5. 3 ceros y un 5. 3 ceros y un 5. Por lo tanto, fijaos, el p-valor será 0,001. ¿Por qué? Porque es bilateral. Y entonces, si al ser bilateral, miro de construir la zona crítica, entre comillas, zona crítica, porque la zona crítica es esta, para una alfa de 0,05. Pero se construye una especie de zona crítica a partir del valor del estadístico. Como es bilateral, la zona crítica tiene dos colas. Por lo tanto, la construiré a partir de menos 3,75 y a partir de 3,75. Si este valor me hubiera dado positivo, haría lo mismo, esta cola y su simétrica al otro lado, y sumar las dos áreas. Claro, si yo tengo 0,3 ceros y un 5 en dos colas, la suma de las dos me da este p-valor de
0,001. Que en el fondo ya me está indicando que está en zona crítica, porque si el p-valor es menor de 0,05 es que el valor del estadístico de test me ha caído en la zona crítica, que es la zona crítica, no nos olvidemos, es la zona de influencia de la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? No me ha caído en la zona de aceptación de la hipótesis nula, que es esta zona de aquí, o de mantenimiento de la hipótesis nula. Si hubiera tenido un valor de la media muy próximo a 13, ¿no? De 13,1, por ejemplo, pues me hubiera salido por aquí el valor y tendría un p-valor construido, imaginaos 13,1, pues me hubiera salido por aquí a lo mejor. Pues el p-valor sería toda esta área más la simétrica del otro lado. Claro, si el valor de la media muestral hubiera salido 13, que sería 13 menos 13, sería 0. Dividido por lo que fuera, 0. Estaría aquí. ¿Cuál es el p-valor si el valor del estadístico de test es 0? Pues es el área a la derecha de 0 y a la izquierda de 0, sumada. ¿Y esto cuánto es? P-valor 1. P-valor 1, ¿veis? Y en la medida que este valor cada vez es más, se va más hacia la cola, ¿no? En lugar de menos 3,75 hubiera podido tener menos 10 o más 11, el p-valor hubiera sido cada vez más pequeño porque está cayendo más en la profundidad de lo que es la zona crítica. Pero en términos estadísticos lo que nos interesa es si ha caído, si podemos mantener o rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Bien, si esto lo hiciéramos a través de un intervalo de confianza, fijaos que este 2,064 es el valor de la alfa partido por 2. Este valor de alfa partido por 2, en este caso siempre se toma el valor positivo, porque después ya lo restaremos aquí. Se coge el valor que tenga si es la alfa 0,05, pues 0,05 partido por 2. Y es este valor que hemos buscado aquí para la t correspondiente, porque tenemos un tamaño de muestra 25. Si tuviéramos un tamaño de muestra más grande, pues sería otro, o más pequeño sería otro valor de referencia. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos en un detalle también interesante. ¿Veis? Cuando el valor del parámetro de la t-de-student tiende a ser muy grande, fijaos, a partir de 120, ¿os acordáis de en una normal 0,1 cuál es el área a la derecha de, o sea, cuál es el valor cuya área a la derecha es 0,025 y por lo tanto genera un intervalo de confianza en el centro del 95%, era el 1,96, ¿os acordáis? ¿Veis? Porque, digamos, la t-de-student va tendiendo a ser una normal 0,1. O sea, este contraste de hipótesis, si el tamaño de muestra es considerable, ya es una distribución normal 0,1. Esta t-de-student ya va cogiendo forma de campana de Gauss y en el límite, asintóticamente que decimos en estadística, ya es una normal 0,1. ¿Qué es lo que ocurre si el tamaño de muestra es muy considerable y las variables no son normales? Si son normales, es t-de-student para cualquier n, porque es una distribución que llamamos exacta. Aunque la n sea 5, es exacta, es una t-de-student, exacta, de forma exacta. Lo que ocurre es que muchas veces nos vamos a encontrar con variables que no son exactamente normales. Y entonces, bien, si sobre todo el tamaño de muestra es considerable, ya podemos, por el teorema central del límite, considerar que hay suficiente aproximación como para aceptar que esto es una distribución normal 0,1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un test, aunque se llama el test de la t-de-student de la media, es un test que asintóticamente, podríamos decir, es un test que es para variables no normales, si el tamaño de muestra es considerable, y repito, la ambigüedad de considerable. Ya sé que es problemático. Ante la duda, si el tamaño de muestra es pequeño, es recomendable, si no hay normalidad en las variables, trabajar con un test no paramétrico como el que veremos en otro momento. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, fijaos, importante, hemos visto un test importante, un test que se utiliza miles de veces cada día en el mundo, el test de la t-de-student de una media para ver si es razonable
mantener una afirmación sobre la media de una población. Otro detalle también, de nuevo, importante, la coherencia entre el contraste y el intervalo de confianza del 95%. Fijaos este intervalo de confianza. Al final construido en base a la fórmula del intervalo de confianza, al ser un estadístico, la media muestral que se va aproximando paulatinamente a la media, a la esperanza, al valor, a la mu poblacional que desconocemos, pues yo puedo construir un intervalo que tenga una confianza elevada, en este caso del 95%, de que el verdadero valor poblacional estará dentro de este intervalo. Fijaos una cosa, la hipótesis decía 13, ¿verdad? Y no está, el 13 no está aquí dentro. Por lo tanto, ¿veis? Es estadísticamente significativo. O sea, de alguna manera decimos, esta hipótesis no la puedo mantener porque realmente el intervalo de confianza me está construyendo un intervalo que no contempla al 13 como una posibilidad. La posibilidad del 13 es muy remota, es muy poco posible. Por lo tanto, he de pensar que no es 13, que con un 95% de confianza está entre 11,83 y 12,66. ¿De acuerdo? Son dos formas distintas, lo veréis muchas veces, que hay a veces personas, estadísticos que trabajan con el contraste, hay veces que se trabaja con el intervalo de confianza. Bueno, ya digo que son, de alguna manera, son equivalentes, son dos formas diferentes de decidir. Este se basa en el estadístico de test y este se basa en la propiedad de esta media muestral que como estadístico se va aproximando progresivamente al valor de la media poblacional. Y por lo tanto, fijaos que, claro, este valor, digamos, será un valor que aunque aumente el tamaño de muestra no va a cambiar demasiado, este tampoco, no, va a cambiar pero no demasiado, ya veis que en el límite, ¿no? Pues será 1,96, y ya va a quedar fijo por muy grande que sea el tamaño de muestra, y esto pues tampoco, la desviación estándar de una variable es la que es, no hay más, es una cosa natural que viene de la naturaleza. Evidentemente, cuanto más grande es el tamaño de muestra, más me estoy aproximando al verdadero valor. Aquí lo que es decisivo es la n, que si va aumentando, pues esto va haciendo que sea cada vez más pequeño. Y si esto es muy pequeño, muy próximo a cero, hace que este intervalo sea muy estrecho, se vaya estrechando. Aquí tengo un intervalo muy amplio. Si en lugar de trabajar con una muestra de tamaño 25 hubiera sido una muestra de tamaño 1000, por ejemplo, esto hubiera dado un intervalo súper estrecho. Este 12,25 hubiera sumado y restado un valor muy pequeño, porque de alguna manera, imaginaos que hubiera dado el mismo 1, esto sería 1,96 en lugar de 2,064, porque el tamaño de muestra sería muy grande, y esta sería raíz cuadrada de 1000, estaría dividiendo en lugar de por raíz cuadrada de 25, por raíz cuadrada de 1000. Obviamente, este intervalo sería muy, muy, muy estrecho, y podría precisar mucho dónde está el verdadero valor de la media poblacional. También sería un intervalo del 95%, evidentemente, esto no cambia, tengo un 95% de confianza de que el verdadero valor está allí dentro, pero lo puedo acotar más, lo puedo fijar más entre dos valores más próximos y por lo tanto, digamos, estoy más cerca del verdadero valor. ¿De acuerdo? Bien, poco a poco, veis, vamos viendo, ya llevamos dos contrastes de hipótesis o dos procedimientos, porque no solamente... digo contraste de hipótesis por costumbre. En realidad, fijaos que yo podría estar tomando una decisión sobre la media poblacional con un intervalo de confianza, sin hacer un contraste de hipótesis. Porque son equivalentes. Son equivalentes. Si el p-valor es superior a 0,05, el intervalo de confianza no contemplaría el 13, tendría el 13 dentro.
Y como el p-valor es inferior a 0.05, el intervalo de confianza no contempla, no contiene al 13. Esto es un paralelismo que ya veréis continuamente. En el problema del test anterior, si os acordáis, el p-valor era 0,31 y el intervalo de confianza, el intervalo de confianza contemplaba al 0,1, que era la hipótesis sobre la p. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora pasa lo contrario, porque hemos encontrado lo que llamamos significación. Decimos que es significativo. Hemos rechazado la hipótesis nula. En estadística decimos este contraste es significativo. Nos ha dado un resultado de significación. Quiere decir, hemos rechazado la hipótesis nula. Si hubiera dado no significativo, que es el caso del primer ejercicio, del primer test que vimos en el vídeo anterior, en este caso diríamos que no es significativo. No podemos decir que rechazamos la hipótesis nula. No podemos decir que la alternativa es significativa. Puedo abrazar la alternativa. No, tengo que decir que tengo que mantener la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Porque el p-valor no me ha dado significación. O sea, no tengo razón, a pesar de que no me ha dado 0, que sería, si la media hubiera sido 0,1, pues tendría 0. Sería completamente razonable mantener la hipótesis nula. Me ha dado un cierto alejamiento, pero no es significativo, no es fiable, puede ser debido al azar. ¿De acuerdo? En cambio aquí no. Aquí ya tengo un valor de media muestral que me indica que estoy suficientemente alejado muestralmente de este valor que yo especifico como hipótesis de que debe ser el valor poblacional. Digo que es 13 y encuentro en la muestra una media de 12,25 con una desviación estándar de 1. Es demasiado alejado esto como para mantener la hipótesis nula. Tengo que rechazarla, porque lo normal hubiera sido que hubiera caído por aquí. Y me ha caído muy en una zona donde donde pesa mucho la alternativa. Si es distinto de 13, lo normal es que yo tenga valores de este estadístico de test o por aquí o por aquí. ¿Veis la lógica? Y esto es el día a día en la estadística. Y todos los contrastes de hipótesis, todas las decisiones estadísticas siempre giran en torno a estas ideas que os estoy transmitiendo de momento en estos dos tests que hemos visto, en estos dos test estadísticos que hemos visto, el test de una proporción y el test de una media. Ya en el próximo vídeo veremos el test de comparación de dos proporciones. Veremos la comparación de no una proporción, sino dos proporciones, ver si son iguales o si son diferentes. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí.